Hoy vamos a ir al supermercado en español. Hoy tengo un antojo de chilaquiles, pero no tengo los ingredientes. Necesitamos ir a comprarlos al supermercado. Acompáñame. Primero vamos a hacer la lista de compras. Para la base necesitamos los totopos de maíz. Podemos comprarlos ya hechos o podemos comprar tortillas, cortarlas en triángulos y hornearlas. Esta es una opción más saludable. Para la salsa tenemos dos opciones, roja o verde. Yo quiero hacer salsa verde. Necesito los siguientes ingredientes: tomatillo, chile chilaca, cebolla, ajo y consomé. Los chilaquiles también llevan un topping de queso fresco o también puede llevar queso amarillo rallado gratinado. Yo soy intolerante, así que solo puedo comer queso fresco a veces. Y finalmente puedes agregar pollo si tú quieres. Yo no voy a agregarlo, vamos a hacer chilaquiles sencillos. Ahora que tenemos la lista de compras, vamos al supermercado. Bueno, esta es la sección de salchichonería. Aquí venden pues salchicha, jamón, carnes frías como pepperoni. Todo en esa categoría se llama carnes frías. Y siempre a un lado están los quesos. Como vamos a hacer chilaquiles, vamos a comprar el queso. Aquí están los diferentes tipos de queso, por ejemplo, a este le llamamos americano, también queso manchego. Este me gusta mucho. Bueno, una noticia triste es que yo soy intolerante a la lactosa, así que no puedo comer de muchos tipos de queso. Este se llama Oaxaca, tiene una forma peculiar y el que sí puedo comer es el queso panela, que es un tipo de queso fresco, es de color blanco y es muy rico. Voy a llevar este. Aquí estamos en la panadería y tortillería. Sí, en México esas por lo general van juntas en el supermercado. Una tortillería es un establecimiento donde se hacen y se venden tortillas, pero en el supermercado siempre van juntas. Vamos a comprar los totopos. Vamos a ver. Bueno, aquí hay de muchos tipos diferentes. A mí me gustan estos. Son totopos de tortilla oscura. Voy a llevar estos porque yo les voy a poner salsa, pero algo muy rico para una botana son estos, que ya tienen el condimento. Estos son picantes. Estos tienen queso, cheddar. Hay muchas opciones. Aquí en la panadería tenemos el pan dulce mexicano. Este se llama concha porque tiene la forma de una concha de mar, pero hay muchos tipos diferentes. De este lado, estas me gustan mucho, se llaman orejas porque tienen la forma de las orejas. Esa es una trenza de fresa y de piña. También este es un abanico con chocolate. Y esto que es como un croissant se llama cuernito. En la sección de las tortillas hay más totopos que realmente son tortillas fritas. Entonces otra opción que puede ser más saludable es comprar las tortillas así y cortarlas en triángulos y ya sea ponerlas en el horno para que no tengan aceite y eso es más saludable, o también se pueden freír en el sartén y eso es más delicioso pero un poco menos saludable. Estas son tortillas de harina, así les llamamos, pero están hechas de
trigo. Estas son tortillas de maíz. También están hechas de harina, pero de harina de maíz. Entonces, cuando decimos tortillas de harina, nos referimos a las de trigo. Y cuando decimos tortillas de maíz, obviamente nos referimos a las de harina de maíz. Y si les gustan las recetas realmente auténticas y hacer las cosas desde cero, pueden comprar la harina de maíz para hacer las tortillas a mano. Pero eso es demasiado trabajo. Yo no voy a hacer eso. Pero si quieren saber, esta es la buena, la más seca, harina de maíz. ¿Qué tenemos aquí? Si queremos hacer chilaquiles rojos, entonces hay que comprar chile como este. Este es chile ancho. Es como dulce. Tiene un olor dulce. Claro que es picante, pero tiene un olor como dulce y se oyen las semillas cuando lo agitamos. O si les gusta algo muy picante, pueden intentar con un chile del árbol. Cuidado, este es muy picante. Pero yo no quiero hacer chilaquiles rojos, yo quiero hacer chilaquiles verdes. Así que vamos a pasar al otro lado y vamos a comprar algo de tomatillo verde. Esta es la base para la salsa. Si queremos que la salsa sea menos picante, vamos a poner más tomatillo y menos chile. Y si queremos una salsa más picante, vamos a poner más chile y menos tomatillo. Voy a elegir unos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, medianos. Para hacer la salsa necesitamos el chile. Y como voy a hacer salsa verde, voy a comprar chile verde. Hay diferentes tipos. El que más me gusta es este, el chile poblano. Es de un color más oscuro. Pero también podemos usar chile chilaca. Este es más típico para la salsa verde. También está el chile serrano. Este es mucho más picante. A mí no me gusta el serrano. Y este, obviamente lo conocen, es el chile jalapeño. También es muy picante. Pero para una salsa menos picante, yo voy a usar chile chilaca. Uno es suficiente. También para dar sabor vamos a llevar cebolla y ajo. El gran secreto para la salsa es ponerle un cubo de consomé de pollo. Si no le ponen el consomé, no les va a quedar bien la salsa. Hay que usarlo. Este es el gran secreto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tarjeta de crédito? No tengo. ¿Redonda Z? Sí, 204. pues muy bien, con la tarjeta. Claro. ¿Alguna recarga? No, está bien, gracias. Ahí sí tenemos. El carrito de las tortillas. ¿Dónde tengo que poner la tarjeta? La ponen aquí así. ¿Sí pasó? Sí, la primera sí. Ok. Listo. 2 veces. Sí. Listo. Estábamos grabando este video de incógnito, así que la calidad del audio no es muy buena, pero es una conversación real, auténtica. Y eso es todo por hoy, pero en el próximo video te voy a enseñar cómo preparar los chilaquiles. Si te gustó, puedes dar like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.